Cuando todo empezó con los ataques terroristas del 7 de octubre, bueno, no hacía falta ser un experto para saber lo que iba a pasar. Y bueno, a estas alturas la verdad no es un gran secreto que Israel se ha cobrado y se sigue cobrando una enorme venganza sobre Gaza. Pero me pregunto cuáles son las cifras reales. Es decir, todo esto no ha sido gratis para Israel, todo esto ha tenido un coste muy elevado para sus fuerzas armadas. Un coste que no habían pagado desde hacía 50 años cuando se produjo la guerra del Yom Kippur contra Egipto y Siria. Y es que realmente lo más importante vino un par de semanas después del 7 de octubre de 2023. En esos días, Hezbollah anunció que se uniría a Hamas. Y declararon que no firmarían la paz con Israel hasta que concluyera la agresión a Gaza. Y ojo, que tras Hezbollah llegaron los hutíes lanzando andanadas de misiles y, por supuesto, las milicias iraquíes que lanzaban sus propias andanadas de drones sobre Israel. Y detrás de todos estos actores, quien realmente estaba era Irán. Irán, que estaba poniendo en marcha su famosa estrategia de la convergencia de las arenas. O sea, ya sabéis, la activación de todos los aliados iraníes en Oriente Próximo para atacar a Israel desde miles de kilómetros de distancia y numerosos flancos. Y desde entonces se combatió por la franja de Gaza. Y no me refiero, ojito, al asunto de que Israel se paseaba por la franja y bombardeaba lo que quería a placer, que eso por supuesto. Y desde luego a estas alturas yo creo que es innegable que efectivamente pues la Fuerza Aérea de Israel se ha ensañado con la franja. Como en parte era predecible, habida cuenta de lo que había sucedido. Pero es que jamás no dejó de combatir ni un solo día, con lo que demostraron su voluntad de resistir. De ahí el goteo de bajas israelíes en la franja. Francotiradores, tiradores de RPG por todas partes, morterazos de vez en cuando y vamos, hasta gente que se arriesgaba para colocar una bomba lapa en los tanques israelíes. Y por eso me surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cuántas bajas le ha costado esta guerra a Israel? ¿Cuánto dinero del erario público le ha costado esta guerra a Israel? E incluso la auténtica pregunta es, ¿ha mejorado esta guerra o ha empeorado la posición de Israel en Oriente Próximo? O lo que es lo mismo, ¿ha merecido la pena esta guerra para Israel? ¿Están ganando como creen algunos? ¿O Irán ha logrado imponerse? Y sobre todo, ¿cuál es el precio de todo esto? ¿De esta victoria? ¿De este empate o de esta derrota para Israel? Sí que creo que puedo avanzaros, ya lo veréis a lo largo de este vídeo, que Israel no ha salido especialmente mal parado de este conflicto, aunque sus puntos débiles ha tenido. En todo caso, en este vídeo que vamos a analizar, por tanto, ¿qué es la victoria o qué es la derrota? ¿Qué es lo que ha sucedido en Oriente Próximo en esta guerra desatada el 7 de octubre de 2023? ¿Y cuál es el resultado neto para Israel? Si queréis acompañarme en este interesante viaje, ya sabéis que yo soy Yago Rodríguez. Bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Al estallar la guerra, Netanyahu estableció unos objetivos muy nítidos. Primero, crear las condiciones para recuperar a los rehenes. Segundo, evitar que la franja sea una amenaza para Israel en el largo plazo. Este segundo objetivo a su vez tenía tres pasos, tres subobjetivos. Primero, aniquilar a Hamas. Segundo, a continuación, ocupar Gaza temporalmente. Y tercero, en tercer lugar, establecer una fórmula de gobierno alternativa a Hamas que desactive la amenaza de Gaza para Israel en el largo plazo. Por último, el tercer gran objetivo era crear condiciones para que los más de 250.000 desplazados internos del norte de Israel puedan regresar con seguridad a sus casas junto a la frontera libanesa. Este tercer objetivo posteriormente se concretaría en ese establecer un colchón fronterizo de 7 a 12 kilómetros dentro del territorio de Líbano para garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel. Además, el gabinete de guerra israelí ha añadido un cuarto objetivo: aprovechar el contexto para golpear al programa nuclear iraní. Y finalmente, el quinto objetivo está determinado por la propia doctrina de las fuerzas de defensa de Israel, que es restaurar la disuasión estratégica ante los enemigos de Israel mediante la coerción. Coerción, traducido al castellano, simple y llanamente, te frío a bombazos
y espero que eso te genere disuasión para las próximas décadas. Básicamente esa es la línea de actuación israelí. Entonces bueno, hasta aquí ya hemos dejado muy claros cuáles serán los objetivos estratégicos de Israel, y con base en los mismos podremos determinar si están venciendo o no en esta guerra, y sobre todo, ¿a qué coste? El objetivo de rescatar a los rehenes se ha cumplido parcialmente. Sobre los 250 rehenes originales, cerca de 105 a fecha de grabación de este vídeo están siendo intercambiados otros tantos. Han sido intercambiados con Hamas en noviembre de 2023 y en enero de 2024. 4 fueron liberados por la propia Hamas como gesto de buena voluntad y 8 han sido rescatados por las fuerzas especiales de Israel. Es decir, que entre todo, el gobierno de Israel, en condiciones increíblemente difíciles, ha logrado sacar vivo al 50% de los rehenes y va en aumento la cifra. Por tanto, yo creo que teniendo en cuenta las condiciones que tenía esta gente y unas probabilidades de supervivencia muy bajas, al final yo creo que dentro de lo esperable, de lo realista, está teniendo bastante éxito el rescate de rehenes. Pero ¿qué hay de Gaza? Porque realmente incluso los propios israelíes supeditaban el asunto de los rehenes al asunto de Gaza, que es el verdaderamente importante, a dar un buen castigo y a aniquilar a Hamas. Y en este aspecto, ¿cómo ha ido la cosa? Pues hasta la fecha no se ha logrado ese objetivo, ya que si bien Israel ha pulverizado a la rama militar de Hamas, el aparato político y el control de los gazatíes sigue en manos de Hamas. Por no decir que la rama militar de Hamas sigue activa en la franja. La última idea de Israel para neutralizar la amenaza de la franja y rescatar a los rehenes ha sido ocupar y asediar y conquistar Gaza City. Pero no está claro cómo eso va a evitar que la franja siga siendo un hervidero de enemigos de Israel capitaneados por Hamas. Y a fecha de hoy ni se vislumbra qué voluntarioso vecino de Israel está dispuesto a gestionarle la franja de Gaza, ni se vislumbra realmente que la franja vaya a estar neutralizada. Es decir, todo apunta a que la franja de Gaza va a seguir siendo un hervidero de enemigos de Israel y una fuente de problemas para Israel. Es más, con tal de encontrar solución a este entuerto, se ha barajado toda clase de opciones, a cual, por cierto, más descabellada y más alambicada. Lo primero que se barajó fue una fuerza internacional que se hiciera cargo del asunto. Después se concretó que Israel deseaba que fueran los países árabes como Egipto, Jordania y Emiratos quienes aportaran esa fuerza para gestionar Gaza. Y claro, teniendo en cuenta que a los emiratíes ya les tratan como unos traidores en el mundo árabe, pues resulta comprensible que los árabes, especialmente los emiratíes, hayan dicho que no están dispuestos a gestionar Gaza ni locos. Eso es una patata caliente política de primer orden a cambio de obtener muy poco. Después se barajó un gobierno como el de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. O sea, un gobierno corrupto y obediente con Israel que mantiene el orden y que opera como una fuerza de policía. Pero claro, la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina dentro de Cisjordania ya está muy cuestionada por los propios palestinos, y grupos como Hamas están intentando desembarcar en la Cisjordania. Así que esta opción también se descartó. Y ya la última que ha llegado a barajar Netanyahu es que las tribus bereberes de la zona formen una especie de autoridad tribal que se encargue de gestionar la franja, es decir, una cosa ya totalmente descabellada. En definitiva, hoy Israel controla la franja a partir de los corredores de Filadelfia, con el que controla la frontera con Egipto, y Netzarim, con el que parten dos la franja. La parte norte de la franja está cercada y sin apenas acceso a víveres. Los combates con Hamas en esa zona además continúan, y ojito porque se está planteando que colonos israelíes se establezcan en Gaza City. En cuanto al sur de la franja, Israel no la controla completamente y la resistencia de Hamas es muy notable. Por tanto, este objetivo prioritario para Israel está muy lejos de haber sido alcanzado y de hecho no se vislumbra que vaya a ser alcanzado en un corto plazo. ¿Y qué sucede con el otro objetivo? Eso de los 250.000 desplazados internos de Israel que puedan regresar con seguridad al norte de Israel, ¿qué ha pasado con ese objetivo? Bueno, la realidad es que Israel ha asestado golpes durísimos a Hezbollah. Y no solo porque hayan bombardeado la organización en la mismísima capital, Beirut. Ni siquiera se debe a las intensas operaciones de la artillería israelí junto a la frontera. Es que esto ha ido mucho más allá. Israel ha machacado el arsenal de misiles de largo alcance de Hezbollah. También han eliminado al jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a su sucesor, Hassem Safieddin. También eliminaron a toda la cúpula militar de Hezbollah. Y encima, los israelíes todavía se permitieron estallar numerosos buscas.
Sin embargo, todo esto nunca se ha traducido en la destrucción táctica de Hezbollah. Es decir, los cohetes baratos han seguido cayendo sobre Israel, las baterías de cúpula de hierro han terminado por sufrir una notable carencia de misiles interceptores, disminuyendo su eficacia y agotando su arsenal acumulado por Israel durante más de 10 años. Y encima, cuando la IDF pretendió avanzar sobre el Líbano para establecer un colchón fronterizo de 7 a 12 kilómetros de profundidad, ahí pudimos ver las costuras de las fuerzas de defensa de Israel. Y es que tras 4 meses de operaciones, avanzaron en entre 2 y 5 kilómetros. Así que la defensa de Hezbollah demostró mucha consistencia. Entonces, a medida que ha pasado 2024, de los 250.000 desplazados, 182.000 han regresado a sus casas, pero aún hay 62.000 que siguen viviendo como pueden en Israel, a menudo subsidiados por el propio gobierno en hoteles y toda clase de estancias. Ahora bien, los que han regresado no lo han hecho con toda la seguridad, es decir, ahí los cohetes pueden seguir cayendo perfectamente, por lo menos en una parte de la frontera con Líbano. Aunque sí es cierto que hoy los asaltos de la infantería israelí contra los túneles de Hezbollah hacen que un ataque como el de octubre de 2023 desde Líbano sea casi imposible de repetir. Así que nuevamente aquí tenemos una suerte de objetivo logrado a medias. Aunque es justo decir que si los israelíes decidieran mantener sus operaciones militares terrestres en Líbano, se supone que podrían, tras un año entero a este mismo ritmo, terminar por asegurar ese mínimo colchón defensivo de 7 a 12 kilómetros. Por tanto, hasta aquí el objetivo número 1, rescatar a los rehenes. Yo creo que, de acuerdo con las expectativas realistas, se ha medio cumplido, podemos decir. En cuanto al objetivo de neutralizar a Gaza y a Hamas, creo que claramente no se ha cumplido. Y en cuanto al objetivo de favorecer un regreso con seguridad de los desplazados internos de Israel, diría que está a medio camino. No se ha cumplido del todo, pero tampoco ha sido un fracaso total como en el caso de neutralizar la franja. Llegados a este punto, espero que me podéis disculpar porque hay un largo fragmento de este vídeo que no se grabó bien, así que vamos a tener que regrabarlo ahora mismo. Sigamos. Ahora bien, entre medias, en noviembre de 2024 pasó algo en Siria. Ya sabéis, Al-Golani, ex miembro de Al-Qaeda, conquistó media Siria en una semana. Una auténtica locura. Y no son pocos los que creen que es Israel quien estuvo detrás de aquella extraña campaña militar. Pero yo, la verdad, discrepo. ¿Por qué? Porque si analizamos los distintos indicios que podríamos buscar para una actuación israelí, pues no se cumplen. Es decir, que mientras el ejército árabe sirio se hundía, no observamos ni ciberataques altamente destructivos sobre los medios de comunicación sirios procedentes de Israel, ni bombardeos de la aviación israelí sobre infraestructuras, cuarteles generales o fuerzas del eje de la resistencia en Siria, ni observamos ataques de decapitación contra la familia Assad, ni observamos una campaña aérea contra el arsenal de misiles Scud y armas químicas sirio. De hecho, esa campaña vendría justo después. Y la verdad, ninguno de estos indicios se dio de una manera mínimamente clara. Pero lo que sí pasó es que un tipo llamado Al-Golani, aliado de Turquía, tomó el control de todo el país. Por tanto, yo creo que las evidencias, por lo menos con lo que sabemos a fecha de hoy, son claras y no apuntan a Israel. Los efectos a largo plazo de sustituir a Irán por Turquía y a la familia Assad por la familia Golani aún están por ver. Pero lo que está claro es que aquello fue un duro golpe para los persas de Teherán. El gran corredor chií que va desde el mar Mediterráneo hasta Afganistán, esa magna obra geopolítica construida a rebufo de la retirada de Estados Unidos durante 10 años, esa maravilla geopolítica había saltado en pedazos tras 18 meses de guerra contra Israel. Y ya está, a partir de ahí, Irán no podría enviar caravanas de refuerzos que pasaran por Siria y Líbano, Irán no podría contar con la red de polvorines del ejército árabe sirio para esconder sus materiales, Irán ya no podría contar con la isla antiaérea que era Damasco y que ofrecía cierta protección e información adicional contra ataques aéreos procedentes de Israel, etc. Con todo, hay que reconocer que la guerra lanzada por Israel en Líbano fue clave. O sea, que al transferir las milicias chiíes del frente sirio al frente libanés, el eje de resistencia iraní dejó a Bashar al-Assad solo ante el peligro. Aunque es justo decir que la caída de Assad ha creado un serio peligro de descontrol en los arsenales de armas químicas sirios. Por tanto, podemos decir que de esta forma Israel ha conseguido un objetivo de seguridad inmediato, que es reducir el poder y las capacidades de Irán, eso está claro. Ahora bien, si hay algo que realmente representa una amenaza para Israel, eso es sin duda el programa de armas nucleares de Irán.
Y es que Israel necesita al menos disuadir al régimen de los ayatolás de Irán de no atreverse a proseguir en ese programa. Y llegado el caso, incluso necesitará eliminar, abolir ese régimen. En materia nuclear, si me lo permitís, la partida se sigue jugando. Sabemos que Israel ha dado algunos aguijonazos, algunos bombardeos contra dicho programa, aunque todo el mundo espera que la traca final llegue en 2025, con el apoyo de Trump a Netanyahu, consintiendo un bombardeo a fondo de Irán. Por tanto, este objetivo de eliminar el plan nuclear iraní o obligarles a renegociarlo sigue a la espera. Pero ¿qué hay de la disuasión? De la disuasión en sentido general. ¿Ha logrado Israel infundirla sobre Irán? Pues el resultado es extraño. En términos de capacidades militares, los golpes y contragolpes Irán-Israel han dejado varias lecciones. Primero, Israel no puede detener las oleadas de misiles iraníes, aunque sí puede reducir su eficacia. Segundo, Israel depende de la implicación directa de Estados Unidos para sostener una guerra de salvas. Tercero, Israel puede bombardear Irán de manera cómoda. Cuarto, los países árabes no desean que Israel e Irán se enfrenten directamente. Y quinto, ha quedado revelado que Irán responderá a los ataques directos de la IDF solo si se dan dentro de territorio iraní. Entonces, yo no tengo claro que esto vaya a mejorar la seguridad de Israel. ¿Por qué? Porque Irán ha aprendido que tiene que reaccionar en última instancia Israel, tiene que hacerlo como mínimo cuando se opera dentro de su territorio, y ha aprendido que las salvas de misiles y el riesgo de una guerra regional sirven también para presionar tanto a Estados Unidos como a Israel, puesto que esta ha sido una herramienta que ha permitido al gobierno de Teherán hacer que Washington ponga presión sobre el gobierno israelí. Aunque es verdad que los iraníes probablemente también han comprobado su inferioridad ante Israel, que al final sus salvas de misiles han tenido efectos limitados. Es verdad que por primera vez se ha demostrado que son capaces de golpear las bases israelíes, pero sin resultados definitivos, ni mucho menos. Mi única duda realmente es si esto ha enseñado a Irán a evitar una guerra con Israel a toda costa, o si les ha hecho perderle cierto respeto a Israel. Esa es mi gran duda. Yo estoy más por lo primero. O sea, yo creo que sí le han metido cierto miedo a Irán, más que a la inversa. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Pues que creo que esto les va a animar más que nunca a buscar el arma nuclear, porque realmente, incluso con toda la inversión en misiles, da la sensación de que la capacidad que tendría Irán en caso de guerra de hacer daño a Israel sería limitada, mientras que la capacidad que tendría Israel de hacerle daño al Estado de Irán sería elevadísima. Y eso sí, todo esto ha difuminado un poco las líneas rojas, aunque les ha dado nitidez a la vez, porque les ha dado realidad. Ahora vemos a qué sí reaccionaría y a qué no reaccionaría Irán, por ejemplo. Y vemos que tú puedes atacar a los aliados de Irán e Irán no responde directamente. Les arma más, les manda más misiles, pero si yo ataco a Hezbollah, Irán no entra en la guerra. Eso es importante. En conclusión, podemos decir que Israel ha alcanzado definitivamente 3 objetivos estratégicos, a saber, salvar a un buen número de rehenes, destruir el corredor chií construido por Irán, y aunque esto no lo hemos contado en el vídeo, han mantenido vivos los acuerdos de Abraham, que es muy importante. En cambio, hay un objetivo dudoso, aunque en vías de alcanzarse si la IDF sostiene su ofensiva en el Líbano hasta el año 2025. Es decir, hasta otoño de 2025, cuando aseguren finalmente esa zona colchón de 7 a 12 kilómetros dentro del Líbano. Ahora bien, el objetivo de aniquilar a Hamás y neutralizar Gaza como amenaza ni se han alcanzado, ni cabe esperar que se alcancen. Desde el punto de vista de la disuasión, ni todos los golpes de Israel han logrado disuadir a Irán y Hezbollah, ni siquiera a los hutíes, aunque tampoco se ha debilitado la posición israelí, por tanto este objetivo permanece a medias, ni conseguido ni fallido. Por último, destaca el asunto del ataque sobre el programa nuclear iraní, que continúa siendo la gran incógnita. Sin embargo, todo esto sería insuficiente si no tenemos en cuenta los costes. ¿Cuáles han sido los costes en términos de vidas humanas? ¿Cuáles han sido los costes para Israel en términos de equipamiento imposible o casi imposible de reemplazar? Por ejemplo, los carros de combate Merkava perdidos completamente en esta guerra. ¿Qué hay de los costes económicos? De la inflación, de la deuda comprada por el gobierno de Israel, de la emisión de deuda del gobierno de Israel. ¿Qué pasa con la situación de aquellas fábricas que hayan sufrido ataques? Es decir, ¿cuál ha sido el coste económico, de vidas y de equipamiento para Israel? Pues eso merece un vídeo aparte. Así que le dedicaremos
un vídeo en su momento a hablar de los costes de la guerra. En todo caso, ¿cómo creéis vosotros que ha resultado este conflicto? ¿Creéis que Israel sale reforzada en su posición de Oriente Próximo o creéis que no? ¿Creéis que una estrategia más moderada le habría sido más útil a Israel? ¿O creéis en cambio que mayor agresividad les habría permitido incluso atacar ese programa nuclear iraní? ¿Y qué pensáis respecto al programa nuclear iraní? ¿Van a terminar por atacarlo los israelíes o no se van a atrever? Bueno, como veis, quedan muchas dudas por resolver y las resolveremos, como no puede ser de otra manera, en este canal, en Cosas Militares. Por lo demás, ¿queréis seguir disfrutando de todo este contenido gratis? Tenéis unas listas de reproducción de todo tipo, de guerra aérea, de estrategia, de doctrinas militares, de países, China, Israel, Irán. Tenéis listas de reproducción de todo, así que os invito a echarle un vistazo y a seguir disfrutando y aprendiendo aquí conmigo. Yago Rodríguez, Cosas Militares. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Muchas gracias y hasta otra.